Bueno, pues cuando hicieron el documental, el libro era un proyecto, todavía no estaba en sus albores. La escritora del texto del libro, el libro es bilingüe, ¿vale? Está en castellano y en inglés. La escritora del texto es Virginia de la Cruz Lichet, que es la mujer que salía hablando en una especie de jardines en Francia. Eh, es, es la única persona en Europa que tiene una tesis sobre fotografía post-mortem, por lo cual es la persona más indicada para escribir sobre el tema. Y hay una cosa que quiero decir antes de nada. Claro, yo cuando me hicieron la entrevista todavía no habíamos indagado tanto ni el libro estaba tan avanzado. Entonces yo salgo diciendo que cada vez que un niño sale dormido, Sí. es prácticamente seguro que es fotografía post-mortem. Esto es lo que yo pensaba porque la fotografía, sobre todo en el siglo XIX, era tan cara y era una cosa tan especial que yo me imaginaba que cada vez que podías permitirte pagar a un fotógrafo para que hiciera un retrato de tus hijos, evidentemente tú querías que salieran lozanos, vitales y tal, y me imaginaba que si el niño parecía dormido es que estaba muerto. Y bueno, la chica que vino a fechar y a catalogar toda mi colección fotográfica me sacó de mi error, porque los daguerrotipos tardaban varios minutos en tomarse, con lo cual tenías que estar muy quieto y esto en el caso de los niños pequeños es imposible. Por eso me dijo que en muchas ocasiones los padres aprovechaban a que el niño estuviera dormido, estamos hablando de bebés o poco más, para poder hacer la foto y que el niño no se moviera. Entonces, bueno, pues es una cosa que tengo que corregir de aquí del documental de lo que dije. Y sin embargo, Carlos, te has hecho, por lo que veo, un auténtico experto ya en fisionomía de la muerte, porque incluso para que no te engañen con la fotografía y que verdaderamente se sepa que está muerto, o sea, ya eres un experto conocedor de los rasgos de la muerte, ¿no? Bueno, En las efigies, en ¿sabes qué pasa? Que la fotografía post-mortem, como hay un momento que lo dicen, no recuerdo en qué idioma lo dicen, pero bueno, lo que están comentando es que la fotografía post-mortem se ha destruido mucho más que otro tipo que otros géneros fotográficos, precisamente porque en el siglo XX nuestra relación con la muerte cambia radicalmente, o sea, con las mejoras en medicina, en higiene y tal, la muerte es algo mucho más residual de lo que era en el siglo XIX. En el siglo XIX no solo era mucho más habitual, sino que la esperanza de vida era menor, la mortalidad infantil era mucho mayor, la gente tenía muchos hijos, pero lo normal y lo esperable era que 2 o 3 murieran. Y la muerte era algo mucho más habitual y mucho más cotidiano. O sea, cuando alguien se moría, se le velaba en casa, pasaba por allí todo el pueblo, las vecinas ayudaban a vestirlo, los niños le daban besos. O sea, había un contacto físico real que nosotros hoy hemos perdido por completo. ¿Cuál era la pregunta? Me he perdido. Me he puesto a divagar y No, ya. yo también, no, Sí. que asunto de que sin querer te has hecho Ah, con la claro. práctica un auténtico experto en Entonces, fisionomía. la historia es que al destruirse tanta fotografía post-mortem, la fotografía post-mortem se ha quedado como algo peculiar, bueno, o sea, claramente son más caras cuando tú eres coleccionista y tal de fotografía antigua, como en mi caso, que yo tengo varias disciplinas más que colecciono. La fotografía post-mortem es más cara de lo normal precisamente porque hay menos. Entonces hay mucha gente, hay mucho vendedor que trata de venderte como post-mortem fotografías que no lo son, ¿sabes? Al final, si tú lo que buscas es un, un- una colección estética, te da un poco igual. Si lo que quieres es centrarte en cómo se vivían los rituales, en cómo, o sea, en un trasfondo un poco más antropológico de todos los ritos que estaban acompañando el momento ritual, pues entonces sí que conviene distinguir lo que es fotografía post-mortem de lo que no lo es y saber qué elementos comunes tienen y cuáles no. Ya te digo que como además pueden pedir más dinero, pues te intentan colar muchas veces como fotografía post-mortem fotos que no lo son. Entonces, en base a esto, yo, claro, he ido agudizando el ojo y, mira, una de las cosas que salía diciendo Stanley Barnes, que es el coleccionista neoyorquino, que es un médico, es que
pone el ejemplo de una niña que aparece con las piernas cruzadas, que parece viva, y dice, pero sin embargo lo que nos da la pista de que no está viva son las manos están negras, están oscurecidas. ¿Por qué? Porque ha bajado la sangre. O sea, entonces, es verdad que muchas veces, sobre todo al principio, a mitad del siglo XIX, cuando existía más habitualmente la práctica de tratar de hacer pasar al fallecido por alguien vivo, tienes menos elementos para averiguar si verdaderamente se trataba de alguien fallecido o no. Y las manos hinchadas, las manos negras, las manos acartonadas, un cierto bizqueo en los ojos. O sea, hay una serie de elementos que te dan pistas. ¿Sí? Entonces, al final te acabas convirtiendo como en un detective de la fotografía, tratando de averiguar, ¿no?, en base a los elementos que te dan, qué tipo de fotografía es. Y si querer, adquieres algo también de médico forense, en el sentido de que todo lo que está vinculado a la fotografía post-mortem, ya está claro que se ha establecido una diferencia clara en que no es lo mismo una fotografía de cadáveres, que la gente colecciona, que son los cadáveres de la morgue, o que han tenido accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. No es el cometido de este libro, ¿no? Hay que establecer hay que establecer una importante diferencia de cómo nos acercamos a la muerte, por un lado, en la materia de los cadáveres, y por otro, que adquiere un ritual, un carácter intimista, que tiene unas finalidades específicas, ¿no? Y que trata al muerto, al difunto, ¿no? Sería aquí ya la palabra más correcta, ¿no? De otra manera, ¿no? Entonces, ahí sí es verdad que no estás nada interesado en esa línea de la representación de la muerte. Claro, y de hecho eso se ve perfectamente en el documental, en el momento en el que le preguntan a Stanley Barnes, al coleccionista médico, sobre este artista que sale después hablando de sus retratos post-mortem y tal, y él dice, sí, pero no es lo mismo. O sea, esto no es fotografía para el recuerdo de los seres queridos, esto es fotografía artística, es otra disciplina. Entonces, en cuanto a fotografía artística, por ejemplo, hay un artista alemán, fotógrafo, que se llama Joel Peter Witkin, que a mí me alucina, me gusta muchísimo. Y lo que ha hecho es recorrerse, igual que este otro que sale aquí en el documental, se ha recorrido diversos centros anatómicos, forenses y tal, sobre todo en Nuevo México, donde le dejaban a veces cadáveres, a veces segmentos de cadáveres para componer una serie de fotografías con intenciones artísticas. Pero lo que nosotros queríamos pillar en este libro, que a mí es en lo que yo estaba especialmente interesado, a mí me gusta la fotografía antigua, pero generalmente entendida dentro de la intimidad familiar, ¿vale? Entonces me gusta mucho la fotografía de comunión, me gusta la fotografía de boda, me gusta el retrato familiar, y dentro de este aspecto me gusta mucho la fotografía post-mortem hecha desde la misma familia para el recuerdo del ser querido. ¿Sabes? Es otra cosa diferente a, por ejemplo, lo que es fotografía médica, fotografía de la guerra, por ejemplo, fotografía de cadáveres exhumados durante la guerra civil. O sea, hay diferentes tipos de fotografía post-mortem, y nosotros, en la que nos hemos centrado en este libro en concreto, es en la que tiene que ver con el deseo de mantener el recuerdo del ser querido. Que en concreto en esta, que es tan específica, que es el deseo del recuerdo, hay una variante tremendísima. Tu colección abarca una auténtica, según Virginia, la escritora, quien tiene la tesis doctoral al respecto, se desgrana toda una variedad de tipologías. Lo decía en el documental, ¿no? Y también lo abarca uno de los capítulos del libro de manera muy interesante. Y a través de tu propia colección, los muertos que parecen muertos, que me llamó muchísimo la atención las variantes, los muertos que parecen vivos, y luego el muerto que está como dormido, ambiguo, ¿no? Que hace simulacro Sí, efectivamente. Esos son, ella lo cuenta muy bien, y en el libro también está reflejado. El retrato de la muerte pasa por diferentes etapas. Al principio se trataba de ocultar el hecho de la muerte, incluso rodeándolo de otros familiares vivos y tal. Poco a poco se pasa... Bueno, hay incluso un tipo de fotografía que se usaba con los niños, en la que se pone al niño posando como si estuviera vivo, rodeado de juguetes, ¿no? Claro, entiendo que en una época en la que la fotografía en general era un artículo tan exclusivo,
tu intención era sobre todo recordar al fallecido como quería recordarle, que era estando vivo. Poco a poco entiendo que con la fotografía ganando popularidad y siendo cada vez más accesible, bueno, pues al final esta práctica va cayendo en desuso y al final no se trata de ocultar en ningún caso los elementos funerarios, fúnebres. Tal. Del material que tú tienes, de la colección que tú tienes, ¿cuál el tipo de imagen que más te llama la atención, de lo que más has recopilado? Es porque tienes auténticas obras que son una auténtica escenografía. O sea, que esta aparece el muerto, es que parece sacado como de una obra de teatro, porque hay escenificaciones totalmente barrocas. Cuando Sí. hablaban del tema de cuando escenificaban como si fuera el cielo, con las flores y demás, ¿no? Que hay auténticas composiciones teatrales en algunas Mira, imágenes. hay una foto al principio del libro, que ahora voy a buscarla y os la voy a enseñar, que yo creo que es muy representativa sobre todo de cómo ha cambiado la sensibilidad con respecto a la muerte de los seres queridos, ¿no? En una de las primeras fotos aparece una niña que está muerta en su ataúd y al lado del ataúd hay otras 4 niñas que la están acompañando. O sea, esto te da la perspectiva de entonces de no ocultar la muerte a los niños. Hoy en día sería relativamente raro encontrar a niños en un tanatorio, en un funeral, o sea, es como una cosa a la que queremos que permanezca oculta para ellos. Incluso para nosotros permanece bastante oculta. O sea, hoy en día cuando se nos muere un ser querido, nosotros estamos pagando por no ocuparnos de nada. Y porque lo siguiente que veamos sea un ataúd generalmente cerrado, detrás de un cristal, de un modo extremadamente aséptico y tal. Como dice Stanley Barnes, es un tabú del siglo XX, pero no es una perspectiva con la que a lo largo de los tiempos se haya tratado el tema de la muerte, que resultaba mucho más cercano, ¿sabes? Entonces, mira, os voy a enseñar la foto que os decía. No sé cómo se verá, pero bueno, no sé si veis, hay una niña fallecida que está en el ataúd con las velas y en cada una de las esquinas hay otra niña. Es fascinante como el modelo de normalización que había, porque claro, dicen que con los ojos del siglo XXI nos resulta chocante ver toda esta imaginería y todo el desarrollo de la muerte que hubo a lo largo de la historia. Pero claro, también acabas de nombrar nombres de artistas actuales del campo de la fotografía y también artistas visuales. Y es que, claro, la historia del arte está plagada de visualizaciones de la muerte, incluso más macabras, pienso yo, considero yo, que muchas de esta imagen, ¿no? Que son fotos para el recuerdo. Hombre, realmente lo macabro de las fotos que se recopilan en este libro está en nuestra mirada desde el siglo XXI, efectivamente. Porque eso, no perdamos la perspectiva. Es algo aquí diciéndolo en el documental. De la misma manera que nuestra percepción de las muñecas de porcelana ha cambiado, nuestra percepción sobre este tipo de fotografía también ha cambiado, pero el origen, la intención con las que estaban hechas en origen no tiene nada que ver con cómo nosotros las recibimos hoy en día. Hay que tener en cuenta que es que hoy, a lo largo de un día, se hacen más fotos que a lo mejor durante todo el siglo XIX, ¿sabes? Entonces, la mayoría de la gente, prácticamente todos, tenemos fotos mientras estamos en vida. Hay otras maneras de recordarnos, pero claro, no era el caso de entonces. De todas formas, hoy en día, tal como sale aquí también reflejado, hay todavía una aplicación de la fotografía post-mortem porque tiene efectos terapéuticos y es en los casos en los que el niño nace muerto o muere a las pocas horas. Porque en ese caso es muy difícil que tú tengas fotografía del niño vivo. Y efectivamente, como dicen aquí, cuando tú no tienes un recuerdo físico, solo dependes de tu memoria y tu memoria es moldeable y encima tu memoria muere contigo. Y nadie queremos eso. O sea, todo el mundo queremos crearnos la fantasía y vivir en la ilusión de que podemos perdurar. Y la fotografía nos ayuda a mantener esa idea. Pero, por ejemplo, bueno, sabéis que en México, o sea, al final las diferentes culturas tienen una relación diferente con la muerte. Todo el mundo sabe que en México la relación con los muertos y la fiesta de los muertos tiene unas raíces que en general en Occidente no compartimos. Exacto.
Pero recientemente he descubierto, y esto tenéis casos en YouTube que os van a sorprender. En Puerto Rico están empezando a llevarse a cabo unos funerales que desde nuestra perspectiva también chocan muchísimo. Y sin embargo, allí están empezando a ser habituales. Y consisten en coger al muerto y en vez de meterle en una caja, con un traje, de una manera muy aséptica, lo que hacen es colocarle en una postura, como si fuera una secuencia, una imagen de un museo de cera, reflejando una actitud de algo que le gustaba hacer en vida. Por ejemplo, jugar al dominó. Entonces, cogen al muerto, lo colocan, lo visten con un chándal, con ropa mucho más callejera, mucho más habitual y tal, en una escena típica de su vida cotidiana, jugando al dominó, o bebiendo una cerveza, o sentado en un sillón viendo la tele y tal, y así es como lo velan. Entonces, si ponéis funerales Puerto Rico en YouTube, vais a encontrar varios ejemplos que están teniendo lugar hoy en día y, sin embargo, bajo nuestra perspectiva, también resulta muy chocante, ¿sabes? Llegar allí y encontrarte al muerto como si estuviera fumándose un cigarrillo. Sí, cierto. Bueno, o sea, esto no deja de resultar interesante y de darte otra perspectiva sin tener que cruzar siglo y medio, ¿sabes? Exacto. Sino de cómo lo vive la gente. Y estos funerales, de nuevo, recordemos que son encargados por los familiares, por las madres, por las hermanas, por los hijos, en fin, no deja de resultar curioso la manera de vivir el duelo. Y es curioso porque comentaban que con respecto de eso, que luego las generaciones posteriores, incluso de los propios propietarios de la fotografía, es que me generó la duda porque, por ejemplo, en mi casa a mí me cuesta desprenderme de todo lo que sea patrimonio familiar. Sea como sea, macabro o no macabro, o nos impacta a la vista, ¿no? A mí me impactó precisamente eso, que la gente se deshaciera incluso sabiendo que era un familiar, aunque no lo conociera. Sí, claro, ten en cuenta que en cuanto pasan 2 o 3 generaciones tú ya no sabes, no conoces a la gente que sale en las fotos. Y ya de por sí, la fotografía antigua hay mucha gente a la que le da reparos, ¿sabes? Yo cuando viene gente a casa y tal y les enseño pues yo qué sé, mi colección de fotografía de comunión y tal, a veces noto como un rictus de, ¿sabes? Y son niños haciendo la comunión, Sí. o sea, no tiene nada objetivamente escabroso. Y ya, sin embargo, el hecho de esa fotografía sepia, con esas caras Apática serias del y tal, tiempo. y sobre todo saber que es de hace mucho tiempo y tal, les provoca un cierto rictus de rechazo. Entonces les digo, bueno, pues esperar a que os enseñe la otra colección, entonces que vais a flipar. Pero sí, entonces la gente cuando recibe fotografías antiguas, que ya de por sí en muchos casos te provoca repelús, si encima encuentras una fotografía post-mortem, mucha gente se siente sucia, se siente como teniendo algo que no deberían tener, ¿sabes? Como que estás invadiendo una intimidad de manera excesiva. Ajá. O que estás accediendo a algo demasiado macabro, demasiado oscuro, les hace sentir mal y se ha eliminado mucha fotografía post-mortem, lo que desde un punto de vista histórico es una pena, porque hemos perdido información directa y fidedigna de cómo se vivía esa experiencia en el siglo XIX. Que por eso es tan importante la colección en ese sentido, por lo menos así lo considero yo, porque gracias a colecciones que se están realizando se está rescatando mucha imagen, y más cuando dicen que esto era algo minoritario y que ahora, bueno, prácticamente desaparecido. Y con respecto de eso de las colecciones, el libro no, porque lleva poco tiempo a la venta, ¿no? Lleva pocos meses y aún creo que no tenemos un barómetro de medida a través de la venta del libro, pero sí, durante todo este tiempo, estos 20 años que has estado coleccionando fotografías, en tu rastreo personal y en tu experiencia como coleccionista, ¿dónde crees tú que radica mayor interés en este tipo de fotos? Quiero decir, o sea, ¿tienes algún conocimiento si, por ejemplo, en otros países están más interesados que la propia España? ¿O si tienes, o qué tipo de coleccionista es el que se acerca a este tipo de colección? Vamos, la recepción del mismo, ¿no? Los buscadores de este trabajo. Pues bueno, el libro efectivamente ya lleva unos meses a la venta, disponible en internet, y lo cierto es que la recepción ha sido muy buena, o sea, estamos muy contentos y bueno, y poco a poco van quedando poco de los libros, porque no olvidemos que es una colección, o sea, es una edición limitada. O sea, precisamente como sospechábamos que el tema no iba a convertir el libro en un bestseller,
yo preferí que hiciéramos un libro bueno, pues con una edición muy especial, porque no deja de ser una edición limitada, firmada, numerada y tal. Y bueno, lo cierto es que para no haber pisado todavía ninguna librería, ya se ha vendido más de la mitad de los ejemplares, con lo cual estamos muy contentos. Ahora además tiene que empezar a venderse fuera del mundo. O sea, ya hemos superado las expectativas de las ventas en España. Genial. Con creces. Luego, ¿qué tipo de gente se interesa por este tipo de fotografía o se ha interesado por el libro? Pues es muy variado. Generalmente, tanto por la edición como por la calidad de la reproducción y tal, hay mucho coleccionista de fotografía y mucho interesado en la historia de la fotografía. Por otro lado, nosotros hicimos la presentación del libro en una feria funeraria, porque numerosos funerarios han comprado uno de los ejemplares. Evidentemente también hay gente a las que les gusta el look siniestro, la estética siniestra, decimonónica, victoriana, que también se han interesado por el libro. Y bueno, y en general coleccionistas y amantes de las ediciones bien cuidadas y de los libros especiales y tal. Estos son los que más han podido ser nuestra clientela. Y luego, yo creo que en el resto de países, o sea, la verdad es que no tengo un estudio sobre cómo se han conservado las fotografías en las diferentes culturas, en los diferentes países. Yo tengo la sensación de que por lo menos en Occidente, como nuestra evolución ha sido muy similar en cuanto a las mejoras médicas, culturales, de higiene y tal, probablemente según la muerte ha dejado de ser algo tan cotidiano, en la mayoría de las civilizaciones occidentales hemos pasado a ocultar y a deshacernos de un legado que considerábamos incómodo, desagradable, oscuro, sórdido. O sea, hay mucha gente que evidentemente plantea el tema del morbo. Claro, el morbo no deja de ser curiosidad por lo que en tu sociedad y en tu época no está bien visto, no está bien considerado. Y yo reconozco que creo que pocas cosas hay más interesantes que lo que no está bien considerado, sobre todo dependiendo de una época y de ¿sabes? Y de una sociedad. O sea, algo que no es objetivamente dañino, sino que nuestra percepción se ha ido modificando hasta considerar que algo es oscuro o que algo no es óptimo. Eso es lo que me parece más interesante. Estamos contentos de pertenecer al grupo de los morbosos, entonces. Me alegro, me alegro. Otra cosa que, bueno, antes de que se me pase el tintero, y es también por lo que considero que el libro merece, y que no me extraña que tenga una grandísima aceptación, es que también la propia escritora hablaba de tu colección como que tenías auténticas rarezas. Ella las llamaba obras, fotografías híbridas, porque tienes en tu colección fotografías que no se adecúan a los patrones generales de reproducción, ¿no? Pues la típica escenografía, ¿no? De la gente con las flores, o los niños solos, o los niños en el ataúd, o las personas sentadas, etcétera, etcétera. Pero que luego en tu fotografía tienes luego algunas que no se ajustan, que tienen pues hibridaciones, ¿no? Entre unos modelos y otros, y que son curiosidades o extrañezas que incluso están aquí en el propio libro, ¿no? Claro, me alegro porque ella, que ha visto mucha más fotografía post-mortem que yo y que ha podido catalogar y tal, que ella encuentre piezas especialmente interesantes en una colección que, bueno, tiene 150 piezas aproximadamente la colección. Esto me hace pensar, esto por un lado me llena de orgullo poder mostrar la colección y poder lanzar otro elemento más para el estudio de cómo se vivía todo este proceso hace años, y al mismo tiempo me hace lamentarme de todas las fotos que hemos perdido, en las que probablemente también habría hibridaciones entre diferentes estilos, diferentes tipos de pose y diferentes maneras de vivirlo, que nos hubieran dado una información
de la que ahora lamentablemente pues no tenemos. También una cosa que es fascinante, que es que claro, los daguerrotipos son pequeñitos, ¿verdad, Carlos? No son Sí, de gran tamaño. sí. Sin embargo, la calidad de la imagen, de las fotografías es maravilloso. Claro. Es súper nítido cómo hicieron eso. Nosotros a la hora de plantear el libro, este libro, a lo tonto, han sido 3 años de trabajo. 3 años de estudiar cuál iba a ser el diseño, cómo iba a ser los materiales, qué elementos iban a incluir, porque como podéis ver, aparte del libro, el libro viene incluido en una caja donde viene también pues la cinta mortuoria. ¿Por qué? Porque yo, entre mi colección, tengo una cinta mortuoria. La cinta mortuoria que yo tengo tiene letras metálicas, pero claro, por cuestión de costes era imposible hacer una cinta mortuoria con letras metálicas, y las hemos hecho con un bordado de hilo metálico, que yo creo que ha quedado francamente bien. Bueno, pues al principio se nos planteó la duda de si reflejar las fotografías a su tamaño original o poder ampliarlas y tal. Entonces, efectivamente, si tú coges mi colección real, la mayoría de las fotografías son muy pequeñas. Y eso es una pena, porque cuando nosotros las escaneábamos y las veíamos ampliadas en el ordenador, de repente la historia te contaba, o sea, la fotografía te contaba una historia completamente diferente, ¿no? Hay algunos ejemplos muy claros que os voy a enseñar aquí, porque en el libro hay varias páginas desplegables, precisamente para poder aprovechar al máximo el espacio. Y además se aprecia muy bien los detalles de la foto. Esta fotografía que veis aquí, la fotografía original es aproximadamente de la mitad del tamaño al que aquí se reproduce. Pero además hemos hecho un desplegable en el que podemos ver todas las caras de los familiares, todos los elementos. Bueno, es que yo, como coleccionista, ya te digo, de repente cuando cogías la foto y la ampliabas, se convertía en otra cosa. O sea, cuando podías ver todos los elementos que permanecían ocultos, o demasiado pequeños para poder verlos, o los mismos gestos de las caras. O sea, sorprende ver en muchas de las fotografías post-mortem, con diferentes familiares posando, las diferentes percepciones de cada uno de ellos, o sea, desde el que está francamente afligido hasta los que están más felices por estar posando la foto. O sea, de repente las fotos te cuentan muchísimas historias cruzadas, ¿no? Muchos elementos. De repente puedes leer lo que pone la banda mortuoria, de repente te puedes fijar en determinados símbolos religiosos que hay alrededor, que en la foto original no se aprecian porque es muy pequeño. Entonces, es una de las cosas que estoy bastante contento de la decisión que tomamos en su día. O sea, no reflejar el tamaño real. También es verdad que además era imposible porque en algunos casos, pocos, pero en algunos sí, la fotografía original es más grande que el libro, con lo cual nunca hubiéramos tenido la reproducción al tamaño exacto, al 100%. Pero, y hay otra cosa de la que también estoy bastante orgulloso y que esto habla mucho también del interés que coleccionistas y interesados en la historia de la fotografía han demostrado, y es que también reproducimos todas las traseras de las fotos que tenían algo de información. En algunos casos eran unos grabados alucinantes con el nombre del fotógrafo, en otros casos eran información sobre la propia fotografía. Yo cuento aquí un caso de las 2 fotografías que compré en Bilbao. En la trasera de una de ellas está la información, una nota que le envía un hermano a otro diciéndole que su madre ha muerto. En otros casos está la fecha de defunción o el nombre y tal. Entonces, todo eso consideramos que al final es historia de la foto y lo hemos reproducido en todos. Y otra cosa que también hemos hecho es, digamos que en estas fotografías distinguimos entre soporte primario y soporte secundario. El soporte primario es la foto en sí, el soporte secundario es los marcos donde están pegados o los passepartouts donde están pegados las fotos. Y pensábamos que esto también tenía una historia y al final están ahí reflejado todo. O sea, desde un punto de vista fotográfico, hemos querido conservar todos los detalles. Es que, exacto, en anteriores entrevistas vi que sacabas incluso los marcos que eran totalmente variados. O sea, era todo un trabajo, era toda una obra de arte. Por cierto, la muerte es un arte en este sentido, para ti.
Bueno, esto me han preguntado otras veces. ¿Tú crees que hay belleza en la muerte? Yo creo que no hay belleza en la muerte de mis seres queridos, porque yo no dejo de ser una persona sujeta a mi sociedad, a mi época. Yo no he tenido un contacto directo con la muerte, salvo en poquísimas excepciones, como la mayoría de nosotros. Y, y- y la muerte de la gente a la que he conocido viva, efectivamente, esa idea me desagrada. Sin embargo, creo que hay belleza, sobre todo en el conocimiento que aportan estas fotos y en la información que nos pueden transmitir a pesar del tiempo transcurrido, del cambio de mentalidad. Y yo encuentro fascinante, encuentro belleza en todo lo que podemos admirar de eso, aparte de que también podemos admirarlas como desde un punto de vista estético, ¿sabes? O sea, desde un punto de vista, bueno, sí. Sí, de la composición, Eminentemente, claro. los Sí, elementos sí, que se sí. utilizan. O sea, que no dejaban de ser fotos. Exacto. Sobre todo en el siglo XIX y hasta el primer tercio del XX, siempre hechas por fotógrafos profesionales, que también buscaban una intención artística, Exacto. compositiva, tal. Y a colación de eso, y también que lo han visto en el documental, como en algunas de tus imágenes, de las fotos, había la costumbre de recoger un mechón de pelo del fallecido o Sí. algún objeto, alguna cosita. Esto lo quiero unir a una pregunta que te quiero hacer, porque decías también que esto era un acto de amor. ¿Crees que hay algo, en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido de necrofilia romántica, incluso de necrofilia fetichista, en esta costumbre? Yo creo que originalmente no, para nada. O sea, yo creo que originalmente lo único que había era el deseo de conservar un recuerdo lo más fidedigno posible de la persona que se te estaba escapando. Como cuenta Virginia, al principio, bueno, esta función la hacían los retratos post-mortem, los cuadros, las pinturas post-mortem. Pero claro, en el momento en el que aparece la fotografía se revela como la disciplina perfecta para poder capturar con mayor fidelidad bueno, los recuerdos que quieres conservar. Yo no creo que hubiera nada de necrofilia más allá de la necrofilia romántica que pudiera estar impregnada en una época en la que ya de por sí la muerte era mucho más habitual de lo que es para nosotros. Y sin embargo ahora, ¿qué opinas, por ejemplo, de la gente que se impacta, que ha visto estas imágenes, ¿no? Y que te dice, madre mía, que se quedan, bueno, extrañadísimos, ¿no? Como poco. Y que luego, sin embargo, por otro lado, aunque es verdad que tenemos actualmente una cultura bastante aséptica con respecto de la muerte, como si no nos fuera a tocar nunca, ¿no? Como si fuéramos a ser eternamente jóvenes y fuéramos eternos. De esta gente que toma la costumbre, sin embargo, no hay foto, pero de tomar las cenizas de sus seres queridos y colgárselas a modo de colgante, porque claro, esto lo tenemos hoy en día, quiero decir, hay una paradoja que se da, que les impacta la imagen y sin embargo hay una costumbre que tenemos y que bueno, que puede ser adoptada o no, que nos gusta, pero no es algo que impacte. ¿Qué consideras que hay una diferencia o qué opinas tú de eso? Bueno, sí considero que hay una diferencia. O sea, primero considero que la manera de velar y de sobrellevar el duelo de cada uno pues es lícita y es perfectamente respetable. Entiendo que para la gente que encuentre más chocante estas fotos, claro, lo que hay es lo que hemos resaltado varias veces, un cambio de perspectiva con respecto a cómo se hicieron. Cuando tú llevas las cenizas de tu madre o de tu abuelo o de quien quieras, en realidad no estás viendo, no hay una imagen que te choca. O sea, has dicho muy bien que hoy vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca y es verdad que dice Stanley Barnes que igual que el sexo era tabú en el siglo XIX, hoy en día el tabú es la muerte. Yo añadiría que el tabú es la muerte y la vejez. O sea, no queremos ver viejos, no queremos asumir que vamos a envejecer. Tenemos todo tipo de productos, de disciplinas, de cirugías Sí, para tratar de contrarrestar la vejez y bueno, yo qué sé, o sea, vivimos en un culto a la juventud. Todo lo que recuerde vejez, decrepitud y sobre todo finitud, o sea, tendemos a rechazarlo. Y en ese sentido creo que
probablemente unas cenizas no nos recuerden tanto el proceso de envejecimiento y muerte como sí que lo hace una fotografía de una persona que haya fallecido con mayor edad. Que otra de las cosas que dice y que me ha llamado la atención el coleccionista Stanley Barnes es que nos llama la atención que en muchas de las fotos post-mortem del siglo XIX el muerto parezca vivo. Y él dice que claro, que en el siglo XIX cuando alguien moría solía morir de una enfermedad rápida, no de o sea, que la mayoría de la gente no vivía tanto como para acabar enfermando de cáncer o de enfermedades degenerativas que te dejaban el cuerpo en peor estado. Esto me ha llamado la atención porque yo no había caído en eso, claro. Hoy en día tenemos medidas, bueno, pues para estirar hasta el máximo, para agotar hasta el máximo nuestras posibilidades de vivir. Y esto también, en muchos casos, hace que el cuerpo se resienta. Exacto, en el siglo XIX quizás la imagen era de un muerto más bello, precisamente por eso, ¿no? Porque los bonitos eran bonitos cadáveres. Y claro, ahora con los procesos de enfermedad, como bien has dicho, la cuestión se pudre. Otra pregunta porque claro, Guillermo del Toro, sabrás que tiene una colección también hace colección también de fotografía post-mortem, entre tanto, y te interesaría, ya que has dicho que te interesa en general la fotografía antigua, la fotografía de comunión, etcétera, ¿te interesaría en algún momento dado o te ha llamado la atención la colección de Hidden Mothers, de las madres ocultas, de las que aguantaban a los niños, pero ellas aparecían tapadas con totalmente impactante la imagen? Sí, te refieres dentro de la fotografía post-mortem, ¿no? Hay madres o niños vivos que vale, las fotos de sí, recuerdo sí, de sí. bebé que las madres las ocultaban, puesto que la foto era muy primitiva, no tenemos el poderío que tienen ahora las fotos, y entonces los niños se movían mucho y entonces la madre lo aguantaba por detrás. ¿Te llamaría la atención? Claro, ¿Estaría... sí. Todo esto, o sea, en realidad toda la fotografía antigua me interesa. Por supuesto, mi colección de fotografía post-mortem llama más la atención que otras que tengo, pero sin embargo no es la más numerosa. La más numerosa es mi colección de fotografía de comunión, de la que puedo tener alrededor de 6.000 piezas, probablemente, ¿no? Pero todo lo que se salga de lo normal y todo lo que te cuente una retórica diferente de cómo se hacía la fotografía, precisamente esto que cuentas de las Hidden Mothers, o madres ocultas tiene que ver con el origen de la fotografía, con los daguerrotipos y con lo que hemos comentado antes de que se tardaba bastantes minutos en tomar una fotografía, con lo cual tú no podías dejar un niño a su completo albedrío porque entonces la fotografía no salía un manchurrón, claro, un manchurrón borroso, que también sería muy interesante, ¿no? Hoy en día conservar una especie de patata borrosa. Para que luego no digan que sea un fantasma. Algo increíble. También las falsas fotografías de fantasmas del siglo XIX, ¿no? De gente que se vendía como mediums y tal, de repente pues se colocaba. Claro, era muy fácil trucar la foto para que pareciera un espectro y tal. Hoy en día se sabe, pero entonces no. Entonces parecía como que verdaderamente habían captado algo de fotografía fantasmagórica y tal. Pues sí, todas las disciplinas que hablan de trucos me interesan. Me parecen curiosas. Es bastante interesante. Sí. Bueno, no sé si a alguien del público le apetecería intervenir o hacer alguna pregunta. Vamos por aquí, primero. El siempre entrañable Ramón va a hacer una pregunta. Carlos, me gustaría preguntarte, dentro de tu colección, ¿cuál es la fotografía más extraña que tienes, desde tu punto de vista? ¿Y cuál es la que más aprecias, no sé, por el motivo que sea? No te creas que tengo una fotografía en concreto. Hay varias que me llaman la atención porque creo que tienen una carga dramática especialmente interesante. Por ejemplo, la que os acabo de enseñar de la niña con otras 4 amigas situadas alrededor, flanqueando el ataúd, es una de ellas. Otra de ellas sale en el documental y es la de los trillizos. La de los trillizos, que probablemente eso te da una pistas de epidemia o de enfermedad contagiosa, porque, claro, tampoco es habitual que 3 niños de la misma edad mueran a la vez en la misma casa. Probablemente una de las más valiosas que tengo es la última que compré justo antes de hacer el libro, que es un daguerrotipo. Claro, muchas veces me preguntan ¿qué es lo que hace que una fotografía post-mortem sea valiosa? Por un lado, los mismos elementos que en cualquier otra fotografía antigua, que es la conservación, la composición, la calidad de la fotografía. Y luego también, pues, bueno, que tenga un elemento
más sorprendente o menos sorprendente y tal. Entonces, todo lo que tiene que ver con fotografías de niños, por ejemplo, sosteniendo objetos, juguetes, eso es curioso. El último daguerrotipo que conseguí también es particular porque no olvidemos que bueno, cuando alguien se moría en un pueblo en el siglo XIX y tú querías hacer una fotografía antes de enterrarle, lo normal es que en tu pueblo no hubiera fotógrafo, tuvieras que ir a la capital, o sea, podían pasar, el fotógrafo tenía que encontrar un hueco, volver, entonces en algunas ocasiones podía pasar incluso hasta una semana. Y claro, el muerto no se conservaba igual la misma noche que había fallecido que con el paso del tiempo y tal. Entonces, todos son elementos que llaman la atención y que al final hacen que una foto cobre protagonismo por delante de otras o que tenga una carga dramática mayor. Por el fondo creo que habían señalado. Desde tu punto de vista, cuando consigues, ¿no?, las fotografías y todo eso, desde tu punto de vista, ¿tiene algo que ver en el sentido de las clases sociales, en el sentido de que si esa fotografía de ese fallecido se puede comprobar a través de la descripción o de la persona, si la mayor parte de esos daguerrotipos o de esa fotografía corresponde a clases acomodadas o principalmente de clases, digamos, más obreras, más pobres, como suele pasar, por ejemplo, en México o en otros países latinoamericanos? Bueno, en su origen, en el siglo XIX, cuando se presenta la fotografía era una práctica bastante cara y podía costar, según me contó Virginia, la escritora del texto, una fotografía podía costar hasta 5 veces el sueldo de un obrero, con lo cual te puedes imaginar que sobre todo a lo largo del siglo XIX la gente que se podía permitir hacerse retratos fotográficos era gente pudiente. O sea, de hecho, la mayoría de los retratos que conservamos y tal, de mediados del XIX, es gente pues que ya en su ropa, en su pose y en los monóculos, tal, o sea, aprecias elementos de gente pues que tiene una solvencia. La verdadera democratización de la fotografía llega yo creo que es a partir de los años 30, 40, que es cuando aparecen las cámaras fotográficas para usuarios. Entonces, a partir de ahí, digamos que la hegemonía de los fotógrafos profesionales se pierde también esa calidad que había hasta ese momento, pero la fotografía se convierte en algo más asequible. Yo, algunas de las piezas que tengo en mi colección me las han regalado amigos y pertenecen a su propia familia. Y no son familias acomodadas. Pero, claro, ya te digo que a partir de los años 40, en el momento en el que cualquiera puede permitirse comprarse una cámara, pues la fotografía en general y la fotografía post-mortem, de repente se convierte en algo más fácil de hacer, con lo cual pierde un poco de calidad. También, precisamente por eso, va perdiendo sentido la fotografía post-mortem, porque al ser accesible una cámara de fotos, es mucho más normal que tengas fotografías de la gente en vida y la fotografía post-mortem pierde su sentido. Exacto. Me imagino que, claro, al democratizarse hay mayor cantidad, mayor posibilidad y ya el carácter ritual incluso que tenía, porque es que era un carácter ritual, es que el fotógrafo se tuviera que trasladar el tema de hacer la foto con rapidez, porque claro... Con los fondos... Exacto, la decoración del fondo era todo un estudio, es que era... A mí lo que me fascina es precisamente todo el aparataje de pensamiento para una foto, o sea, cómo ha cambiado la dinámica de un tiempo a otro, ¿no? En cuanto al carácter del recuerdo. Y es llamativo también, por lo que he podido entender de la profesora valenciana que hablaba, la fotógrafa valenciana que hablaba, me ha llamado la atención porque es que yo he visto el documental hoy por primera vez, no lo había visto. Y me llama la atención cuando está explicando cómo hacer las fotografías para los padres que han perdido a sus hijos o que han nacido muertos. Pues desde aquí no, porque desde aquí la fotografía queda demasiado fría. Este es un punto de vista más habitual, más accesible, que te habla de tú a tú con la foto y tal. Entonces, incluso hoy en día, también en estos casos más atípicos, también hay un ritual y también hay una escenografía y también hay una manera. De hecho, me ha llamado especialmente porque yo sabía que los psicólogos recomendaban por medida terapéutica que cuando un niño nacía muerto hacerle una foto porque es un recuerdo que iba a perdurar y que se iba a mantener. Pero me ha sorprendido mucho ver que esta práctica se hace incluso cuando
no se trata de un niño muerto, o sea, a los 9 meses de gestación, sino que hemos visto casos de fetos que no están del todo formados, Exacto. en los que también se hace fotografía post-mortem. Me ha llamado mucho la atención, porque el espectro se amplía más. O sea, a priori jamás hubiera pensado que alguien quisiera conservar el recuerdo, ¿sabes? Bueno, de un niño Que ni, sí, que no ni nato, siquiera ha ni sido siquiera formado del nacido, todo. Y exacto. tal. Es Sí, sí. curioso. Y sin embargo salen los padres posando con él. Pero tiene sentido, claro. Y de esta manera, al final, la fotografía post-mortem que se hace hoy en día, en pleno siglo XXI, cumple la misma función que la fotografía que se hacía en el siglo XIX. Exacto, por cierto, una pequeña apreciación con el compañero. Me estaba acordando que, claro, ¿qué tendrá el ser humano occidental europeo con el sexo y con la muerte? Pero con las fotografías pornográficas y eróticas del siglo XIX pasaba exactamente lo mismo. Valían carísimas, era preferible ir directamente a los servicios de una prostituta o leer novelas, que por eso las novelitas eróticas se pusieron tan de moda. Era muchísimo más asequible que una fotografía. La fotografía era para las clases altas, vamos. Ahí vemos que, claro, estaba surgiendo y era una exquisitez, vamos, desde luego. ¿Hay alguien más por aquí que quiera aportar algo? Vamos para allá. Yo quería preguntarte, Carlos, dejando un poco a un lado toda la perspectiva antropológica, ¿cómo ha influenciado o qué has aprendido tú de tu propia colección? O sea, ¿qué has sacado de la gente que está muerta? ¿Ha cambiado tu perspectiva de la muerte? ¿Has tomado nuevas decisiones sobre tus últimas voluntades? O sea, ¿cómo ha afectado todo este trabajo a tu propia vida, a tu propia perspectiva, a tu paradigma? Pues veréis, a mí la muerte me sigue dando mal rollo, ¿vale? O sea, es una cosa que ya traía de antes y que sigo teniendo ahora, y lo cuento en el prólogo del libro, porque, bueno, efectivamente yo soy producto de mi época, entonces yo no he conseguido llegar a ver de manera natural la muerte de lo que yo conozco vivo, ¿sabes? Lo que sí que me llama la atención es la determinación del ser humano por conservar recuerdos, ¿no? Y lo muy importante es que son para nosotros. O sea, al final, la perspectiva de trascendencia no deja de ser más que una ilusión. O sea, podemos trascender durante una época, durante un tiempo. Si eres una figura histórica puedes llegar a trascender más tiempo, pero al final estamos abocados al olvido absoluto, entre otras cosas porque el universo un día se comprimirá, desaparecerá todo lo que hay en él y al final nuestra existencia como raza, o sea, como raza humana, no será más que un pestañeo dentro de la historia del universo. Pero la necesidad de querer perdurar y de querer que tus seres queridos perduren, creo que es una de las cosas que es característica del ser humano. O sea, ningún otro animal ha desarrollado ningún deseo de trascendencia, pero para nosotros es algo vital. Y bueno, no sé, me llama la atención que nos agarremos a esa utopía. Y en ese sentido este libro es un claro ejemplo de esto. ¿Crees entonces que hay más miedo, más que a la muerte, al olvido? Creo que van de la mano. Creo que van de la mano. Creo que por un lado hay miedo a la desaparición y por otro lado hay miedo al olvido. Y bueno, o sea, de la misma manera que trabajamos para sentirnos útiles, que también no deja de ser una concepción, bueno, un poco llamativa, curiosa. Sí. Sí, creo que soñamos con el deseo de trascendencia. Bueno, pues en fotografías, en obras, no sé, es curioso. Yo, hay otro puntito más, no sé si mientras alguien se anima por si acaso, me acabo de acordar, Carlos, que hay un punto y que guarda relación con esto de no caer en el olvido y bueno, de cómo tratar la muerte. Y es que se retrotrae, la sociedad occidental siempre ha estado pues pendiente de la muerte, ¿no? A veces lo que pasa es que antiguamente era el concepto de cuando se representaba la muerte era más la idea de cuidado con lo que vas a hacer, vamos a ver cuando te mueras lo que te va a pasar, ¿no? Y aquí más un concepto del recuerdo, ¿no? Cómo evoluciona el carácter de la imagen. Pero la autora hablaba y rescataba una cuestión antigua que era el ars moriendi, ¿no? Que era el arte de morir.
que era cuando la gente de la Edad Media, finales de la Edad Media, con las epidemias de cólera y demás, se morían masivamente. Entonces, claro, el cura no podían hacer su ritual como Dios manda, como bien dice, y se crearon libros para saber morir. Y en esos libros se representaba también al muerto moribundo, ¿no? Y quizás de manera metafórica, aquí en la entrevista hoy, quizás esto también nos ayuda un poco a recordar que morir también es un arte, ¿no? No solamente para aprovechamiento de la vida, sino también como una cuestión estética, ¿no? En el caso de este. Y a colación de esto que dices, hay un momento precioso en el documental, que es cuando Stanley Barnes, el coleccionista, cuenta que habla de esta actriz de finales del 19, que ella se adelantó y dijo, bueno, hoy que soy joven y guapa y bella, voy a hacerme mi fotografía post-mortem. Entonces se metió en un ataúd, se hizo una foto, y cuando murió, no sé si 2 o 3 décadas después, la fotografía post-mortem que publicaron en todos los sitios era la que ella se había hecho años antes. Esto me ha parecido una idea preciosa y es posible que se la robe, tengo que deciros. O sea, me parece interesante, ¿no? Lo de muere joven, deja un bonito cadáver. Bueno, pues yo voy a intentar no morir joven. Bueno, joven ya lo tengo jodido, pero dejar un cadáver lo más aceptable posible. Bueno, por lo menos el recuerdo. Entonces, me ha gustado la idea de meterte en un ataúd, de hacerte una foto para cuando dentro de X que entre el ataúd. Gracias. Y por cierto, No, eso me ha parecido, pero como historia me ha parecido muy interesante. por cierto, Carlos, que claro, porque en la anterior entrevista con Ramón hablabas de que has hecho numerosas veces de Franco, y me esperaba ver colada por ahí una fotografía tuya post-mortem haciendo de Franco. No, pues mira, yo no he incluido una. Claro, una cosa que me han preguntado muchas veces cuando haciendo entrevistas sobre la promoción del libro y tal, era, pero tú, o sea, en el fondo, yo creo que en la cabeza de algunos periodistas permanecía la idea de que había algo perturbador en poder coleccionar estas fotos, ¿no? O sea, como una invasión de la intimidad. Y entonces, en más de una ocasión me preguntaron si yo tendría algún problema en que mi fotografía post-mortem se reprodujera en un libro. Y bueno, yo lo que les decía era que una vez que yo haya muerto, a quienes hay que preguntar es a la gente que te sobrevive y que te aprecia, ¿sabes? Que son a los que les puede doler más o menos en qué circunstancias se reproduzca una imagen tuya fallecido. Pero que en cualquier caso, si dentro de 100, 150 años, cuando ya todos mis seres queridos hayan muerto, alguien quiere utilizar una fotografía post-mortem para ponerla en un libro, tiene todo mi derecho. Eso lo dejo ya aquí a fecha de hoy firmado. Voy a intentar que sea la que os digo que voy a hacer, ¿sabes? Antes de morir. Y nada, pero creo que no te he respondido a la pregunta de nuevo, ¿no? Se me ha olvidado, es que estoy respondiendo lo que me da la gana. No te preocupes, que es preferible. No, sí, has respondido perfectamente. ¿Pero cuál era, de todas formas? Yo tampoco me acuerdo ahora, pero vamos. No, me decías que... ¿Alguien se acuerda de cuál era la pregunta? No, me decías que a los periodistas les perturbaba la idea de, en tu caso, si a ti te gustaba que en tu muerte que se te expusiera tu imagen. Sí, ¿no? Y hay un... el que demuestra mucha generosidad es el coleccionista Stanley Barnes. Él tiene varios libros publicados, entre ellos este que os digo, en el que inspiró a Amenábar para varias secuencias, bueno, y para la resolución final de la trama de Los Otros. Sacó un libro que se llama Sleeping Beauties, donde bueno, reproducía parte de su colección. Es un libro de 1990, yo creo que es el primer libro, por lo menos del que tengo constancia, y he investigado bastante, que tenga reproducciones de calidad y que sea un monográfico sobre fotografía post-mortem. Y a partir de ahí él ha editado varios libros, todos relacionados con fotografía post-mortem o fotografía médica. Y en una de ellas se reproduce a sí mismo, la hemos podido ver aquí, a sí mismo con su hermano, con una foto de su padre. Y cuando le preguntaron que el por qué, pues él dijo que le parecía como un gesto de generosidad para toda la gente y todos los familiares, que evidentemente hoy no están vivos, de las personas que han aparecido en su libro. O sea, que le parecía como un acto de justicia poética. Exacto. ¿No? Implicarse hasta ese punto. Una pregunta ya para ir acabando, y claro, como a mí me gusta ir al revés, como las brujas, acabamos por el principio, y ahora que nombras a Amenábar y que ya habías recordado con Ramón el martes, ¿no? Que este interés tuyo fue a partir de la película de Alejandro Amenábar. Amenábar nos escribe uno de los prólogos también del libro.
Sí, lo Tengo que tenemos agradecer. ahí. Que por cierto, hubo un evento pre-Calavera porque justamente estamos en el 20 aniversario de la película Los Otros, ¿no? O sea que esto de un aniversario a Efectivamente, otro. es del 2001, claro. Exacto. Yo llevo 20 años coleccionando fotografía post-mortem gracias a Los Otros. La fotografía, la original que hizo, ¿no? Simulando a sí mismo estar muerto para el film, esa te la regaló a ti. ¿Aparece en el libro? Aparece en el libro. A mí me regaló una de las copias que hicieron para la película. Probablemente no la que se usó en la película, pero hicieron varias. Nunca sabes qué puede pasar con ellas y tal, entonces siempre haces varias. Entonces, una de las fotografías que hicieron para la película me la regaló, me la dedicó y aparece reproducida en el libro y es la única fotografía, es el único fake que hay de fotografía que está debidamente acreditado, la fotógrafa real, y efectivamente son posando Amenábar, Mateo Gil, que es su guionista habitual, y un tercer compañero de piso. Aparecen los tres en una cama. Exacto. Me despejas la duda. Entonces, efectivamente, habían varias copias. Es que hace años estuve en Madrid, en Malasaña, hay un local que a mí me encanta mucho, que es el Pepe Botella, y había una foto pequeñita y yo dije, ¡ay! Pero si esta es la de Es que a ese bar, por lo visto, acudía muy a menudo, no sé si seguirá acudiendo, Amenábar. Y puede ser que allí escribiera algo o desarrollara parte de la historia de Los Otros. Sé que cuando volví, pues en los últimos tiempos, la fotografía había desaparecido del lugar donde estaba colgada. Y quizás dije, bueno, ¿será que solo hay una y la tiene ahora Carlos Ares? No, efectivamente hay varias copias. Hombre, ojalá, pero me temo que no. Yo voy a decir que sí, que es la única que hay, que la tengo yo. Muy bien. Que no salga de aquí, ¿vale? Os he abierto mi corazón. Vamos a ver.